Señoras y señores, empezamos esta conversación histórica, como las que he tenido siempre con Orlando Beltrán. Hace unos 20 o 15 años hicimos un debate con uno de los hombres que más defienden las corridas de toros, que es Omar Mateus. Lo hicimos entró y eso fue excelente. Y fue un debate muy serio, y por eso, doctor Orlando, le quiero presentar a Antonini de Jiménez, un economista que es muy popular en Europa por lo que dice. Antonini, le presento a Orlando. Muy bien, Orlando. Mucho gusto. Estar aquí contigo. He escuchado algo de lo que has dicho. Profundamente equivocado estás. Aunque lo único que te doy es que al menos eres coherente. Porque eres vegano. Erróneamente coherente, saboteadoramente coherente. Pero voy a convencerte hoy de que estás en un claro error. Bueno, perfecto. ¿Usted es vegano o no? No, en absoluto. Y por cierto, como muy poca carne. De hecho, como muy poco, como me puedes ver, porque yo necesito tiempo para rezar, para pensar y para luchar por la libertad. No puedo dedicar tiempo a una pechuga o a un churrasco en el estómago deshaciéndose. No, y Orlando también es cristiano. Usted es cristiano, Orlando, ¿cierto? No, yo soy católico apostólico. Ah, no, mejor todavía. ¿Y usted? También. Claro, pues no me vistes con el rosario. Mire, tiene el rosario. Cuatro rosarios. ¿Qué tal si un día entre los dos hacen un rosario? Mire, ¿no estaría mal? Sí, 4. Por el bien de la humanidad y por sí. la verdad, para que salga a flote y no las mentiras que están escondidas detrás de eso que llaman toreo. Yo voy a dejar de hablar de humanidad, que fue una palabra que nunca usó Cristo. Yo voy a hablar de la realidad que nos importa, no de las paranoias mentales del cambio climático y estas cosas. Tu hijo, tu hija, tu hermano, tu prima, tu divorcio, tu aborto, las cosas que te llevan al cielo o al infierno, a la vida o a la muerte. Vamos a dejarnos de ideologías empoderadoras que son empobrecedoras. Bueno, primer argumento. Usted fue antitaurino. Claro, es que por eso ya me conozco lo que me va a decir este señor. Yo soy antitaurino radical siendo sevillano. Usted era... Pero es que además otra cosa le voy a decir. Yo no he ido nunca a una corrida de toros. Toma ya. Pero es que le voy a decir otra cosa. Yo me hago taurino en Camboya. Es que usted no sabe de lo que estamos hablando. En Camboya. Donde no hay toreo. Donde no hay toros. Ni toreo. En Camboya. Y me hago en Camboya taurino porque empiezo a ver videos en YouTube de toros. Claro, tú dirás, bueno, ¿tienes añoranza de tu patria? Podría escuchar a Alejandro Sanz si tengo añoranza de mi patria, o a Ecos del Rocío, no, me pongo a escuchar toreo. Entonces entiendo, pero eso no lo entiendo en ese momento. Entonces entiendo y voy entendiendo que el toreo tiene que ver con el ADN de nosotros los hispanos. Pero para llegar a esa conclusión voy a tener por muchos años que superar una serie de barreras. Que muere el toro, que pareciera que hay sufrimiento, pero sabemos que ya no lo hay. Pareciera que hay tortura y no la hay. Sí. Entonces, ese tipo de apariencias, tengo que ir destruyéndolas. Y eso no se destruye leyendo libros. Eso se destruye haciéndote mejor persona. Toma ya. Bueno, ¿qué responde usted? Bueno, primero que todo dice algo que es absolutamente falso. Es una falacia completa decir que el toro pareciera, como dice, que sufre, y en verdad no sufre. Eso no es cierto. El toro sufre, y sufre muchísimo, y está comprobado hasta los extremos que el toro sufre no solamente dolor en su cuerpo, sino dolor mental. El toro se estresa tremendamente, y si no, analicemos todo lo que sucede en las corridas de toros. Allí la primera suerte, esa que llaman la suerte de varas, la pica, es horrorosa y se utiliza solamente para bajar el nivel de agresividad o de capacidad de agresión más bien del toro. Le hunden el lomo con la pica, eso es terrible. Segundo, viene la siguiente suerte, las banderillas. ¿Qué es eso? 3 pares de banderillas que obviamente le duelen al toro y él no lo manifiesta mugiendo, no lo manifiesta de otra manera que sigue atacando y atacando hasta que llega la tercera suerte, ¿no? Son 3 que no deben durar más de 18 minutos en total, pero pueden ser de 10, 12 minutos. La tercera, que es donde debe lucirse el torero, que lo lleva al toro a la muerte. Allí es donde existe algo que se llama la medición del toro. El toro, como lo dicen los taurinos, aprende. Y si el torero no sale a tiempo y no acaba y termina su faena a tiempo, el toro lo puede agredir a él y no al capote.
Bien. y no a la capa. ¿Puedo desmontar cada una? El toro en ese momento siente y piensa, y está más que demostrado. Si no, cuento una anécdota. A ver. Pepe Cáceres, el torero tal vez más famoso que ha habido en la historia de Colombia, murió a los 56 años, corneado en el muslo y en el pecho por un toro llamado Monín en la plaza de toros de Sogamoso. Sí. Él se arriesgó tanto, y dicen las buenas lenguas o malas lenguas de ese Sí. entonces, él se suicidó porque todo le salga ya, termine el toro, acabe el toro pensaba, y él se demoró mucho tiempo porque dicen las lenguas de ese Sí. momento que él tenía un problema emocional muy grande con su esposa y su ex compañera, la famosísima Lida Zamora. Sí, claro. ¿Recuerdan a Lida Sí, Zamora? claro, sí, sí. Ah, bueno, entonces ahí se ve la capacidad que tiene el toro de pensar, de sentir. Pero lo otro es, entonces, miremoslo para terminar y dejarte el paso, que aquí cuando se habla, y Antonini menciona mucho la valentía, yo pregunto, ¿cuál valentía del torero que se prepara una y otra vez de muchas maneras para enfrentar al toro, para poderlo lidiar, para poderlo engañar? Porque eso se trata, y si no miremos el engaño, eso lo hace el torero desde que es maletilla, desde que empieza a soñar con ser torero algún día. ¿Cómo se prepara el toro? El toro se prepara de alguna manera, sabe lo que le espera, sabe cómo reaccionar frente a un capote o a una capa, no lo sabe. Simplemente lo que digo, tal vez tiene esos últimos segundos o minutos y se le dan para que aprenda un poquito. Él no ¿Puedo aprende, debatirle, él no señor? sabe nada. Más corto Claro. los dos para que sea más ágil, si no, sí. estos son dos conferencias. De acuerdo, Primero, de acuerdo. este hombre parte de una idea que no es real. Un poco más y me va a convencer de que el toro me tenga que dar una clase de metafísica, con tanto que piensa, que sabe, que siente, solo me hace falta que se ponga a rezar. Lo primero, no hay sufrimiento. Genera, y eso está demostrado también, genera cortisol. Cuando usted va a la guerra, no voy a poner al animal, porque está claro que usted lo pone a la altura de un hombre. Cuando usted va a la guerra y le pegan 3 tiros, no se entera de los tiros hasta que se muere. Porque en ese momento los niveles de adrenalina son tan altos que generan un efecto placebo antiinflamatorio que acaban con el sufrimiento. Por lo tanto, en ese momento el toro no está sufriendo. Es la percepción que nosotros tenemos como cuando vemos a alguien que le pegan un tiro y dirá, le está teniendo que doler. No es cierto. Igual como nos pasa con los niños de Palestina, ¿verdad? Que pareciera que nos están doliendo y no nos duele. Sí. Los niveles de adrenalina se incrementan, por lo tanto no sufre el toro, no está sufriendo. Si un animal sufre, corre en dirección contraria. Ponga un perro a torear, y en el momento en que le clave una banderilla, el toro no vuelve, el perro no vuelve a aparecer. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. No hay sufrimiento en ese sentido, porque el toro en ese momento está en un estado de sobreexcitación. El doctor Jiménez del Portal en la Universidad Complutense de Madrid ha medido este tipo de cosas, cómo se reducen los niveles de estrés del toro cuando está en la plaza, toreando. Por lo tanto, no hay sufrimiento. Parece, pero no. Parece, pero no. Pero hay muchas cosas en esta vida que parecen, como cuando le dices que amas a tu novia para toda la vida y luego te das cuenta de que no. Así que hay que romper con las cosas que parecen. Luego este hombre seguro, no lo sé, pero seguro que apoyará a un intelectual infame que se llama Peter Singer, que considera que los animales y las personas estamos a la misma altura, sí, y que vale más un mono sano que un niño con síndrome de Down, sí, claro, entre otras razones aberrantes. Que eso no lo dice él. Eso lo lo siento, dice. No lo dice. Bueno, eso lo así dice. No lo dice. Yo bueno, leí así se Liberación concluye de una manera crítica de lo que está diciendo. Ya sabía yo que lo apoyaba a ese ser infame como es Peter Singer. Pero además no solo no hay sufrimiento, es que no hay tortura. Otra de las cosas que se achacan es que se tortura al toro. Que nuestra felicidad y nuestra meta pasa por hacerle daño. Primera cosa, en una tortura el torturador nunca arriesga la vida. Las bandas criminales cuando torturan, el que está torturando no muere. El torero muere. En muchos casos muere y tiene cicatrices a montones. La segunda cosa por la que no hay tortura. Si hubiera tortura, el torturador utilizaría, cuyo objetivo es hacer daño, algo que verdaderamente haga daño. Este hombre ha hablado de una lanza, de una pica, no ha hablado de los elementos de seguridad que tiene, de cuánto mide la pica, de que no atraviesa al animal. Utilizaríamos descargas eléctricas, por ejemplo. Si queremos hacer sufrir al toro, si el objetivo es ese, si ese fuera el objetivo, no habría indultos, no habría toros indultados. Si ese fuera el objetivo, los premios al torero, oreja y rabo, fundamentalmente no se darían por hacer una faena limpia, sino por el número de estoques que se le mete al toro.
curiosamente, mientras más se le mete y más se le tarda en matar, menos posibilidades tiene el torero de salir por la puerta grande o ganar un premio. Todo lo contrario, será pitado incluso por el público, que levantará su pañuelo para recriminarle al torero lo que está haciendo. Claro. Por lo tanto, no hay en la tauromaquia tortura. La única manera para estar en contra de los toros, y eso es otro debate que ahora luego tendremos, es que los animales valgan lo mismo que las personas. Y eso no es cierto. Bueno, ¿cómo así que no hay tortura? Si Ya lo he precisamente la tortura no necesariamente tiene que tener unas condiciones como las que usted dice. Ahí en la Plaza de Toros hay tortura, y eso se llama la pica, las banderillas y el estoque. Ojo, muchos toros saltan, tratan de huir porque sienten entonces miedo. Esa adrenalina, ese cortisol, todo eso baja sus niveles. Por eso los mismos taurinos lo saben, y yo hablaba de eso. Hay un momento inicial donde el toro sale en una forma completamente conocida, se sabe cómo va a reaccionar porque el toro sale limpiamente, ataca limpiamente, después ya empieza a cambiar, y es cuando se vuelve peligrosa la corrida para el torero. Pero el torero lo tortura también con las banderillas, o el banderillero. Eso al toro le duele. Si no, miremos un video que tengo hermosísimo, Alfonso, Sí. Jorge. ¿Lo tiene ahí? No, acá no lo tengo lastimosamente, Sí. y David. Sí. De la última corrida de toros que hubo en Zapatoca, Santander. Y Zapatoca fue el primer municipio en toda Colombia en prohibir las corridas de toros. A pesar de que tienen plaza de toros. Claro, exactamente. ¿Y qué pasó allí? Yo grabé y lo tengo en VHS. Sí, sí. No pude aguantarme hasta el puro final. Un pobre torito, porque eran novilleros, Sí. cómo lo torturaron, cómo cayó, cómo le clavaron el estoque por 4 partes diferentes. Pobrecito. Y se levantó a bramar. Ese bramido me llegó al alma, como a la de mucha gente. Bramaba como diciendo, por favor, socorro, auxilio, mamá, de pronto. Ay, decía. ay, pobrecito. Sí, Le señor. damos un pañuelo Sí, a todos señor. que están llorando. Yo creía Caramba. que esto era un debate sobre las razones, no sobre el sentimentalismo barato que pretende poner a los animales a la altura de las personas. Yo espero que cuando a uno se le Siempre. está muriendo un hijo, se le está muriendo un padre, porque, perdone, nos morimos, y nos morimos en una cama, y a veces nos morimos agonizando. Y para salir adelante, es que yo no entiendo este sentimentalismo ramploide del pobre torito, de la pobre cosa. Mira, lo que realmente es despreciable no es matar a un animal, porque yo veo a muchos antitaurinos que no se llevan las manos, se desgarran cuando hay 105.000 abortos todos los años, por ejemplo. Ahí no hay ninguna pena, ¿verdad? O cuando se matan a los animales en los mataderos para comérnoslos. También el toreo es un alimento espiritual, lo cual, por cierto, yo ya he dado razones Sí. de por qué no hay sufrimiento. Solo yo he dado razones. Este hombre ha hablado del pobrecito toro que grabó en un pueblo de Santander. He dado razones de por qué no hay sufrimiento, razones de por qué no hay tortura que no se han contraargumentado. Sí. Y ahora voy a justificar, fíjense si voy de frente, por qué el toro tiene que morir. Sí, tiene que morir. Hay que matar al toro en la plaza. Es necesario. El toro tiene que morir, porque el toro en la plaza muere. Si no matamos al toro, el toro nos mata a nosotros. Lo que hay detrás de ese sentimentalismo pueril, que se enternecen por el torito, pero no les importa absolutamente nada el resto de muertes que he hablado, por ejemplo la de los abortos, Sí, claro. o lo de los mataderos, lo cual eso genera ya un problema de esquizofrenia moral, en este sentido, que el que yo también tuve que superar, porque es que yo también me tuve que preguntar por qué me duelen estas cosas y no me duelen otras. Hay una cosa que es muy importante cuando se me dice, el toro no ha pedido morir. Bueno, es que el toro no habla. Punto número 1. Punto número 2, es que si el toro hablase, lo mismo te da una lesión de heroicidad. Porque si nosotros nos vamos a la época en la que los hombres éramos capaces de dar la vida por cosas grandes, no veíamos la muerte con el nivel de sentimentalismo barato con el que lo vemos hoy. Yo me alegro enormemente de que Cristo muriese en la cruz, porque gracias a que Cristo murió en la cruz nos hemos salvado. Pero si nos encontráramos con algún antitaurino sentimentaloide, lo mismo comete el genocidio de bajar a Cristo de la cruz para que no sufra el pobrecito. Sí. ¿Qué Ahora, te parece? Una cosa, es que Orlando, es que hay que dejarnos de sensiblería. una pregunta para usted, como adulto. una pregunta para usted, Antonini, y para Orlando. Es que Orlando llega y dice que el toro piensa,
Para usted, Antonini, No, ¿el toro piensa? El toro tiene reacciones instintivas, pero no piensa no de piensa. ninguna manera de la que lo hacemos los seres humanos. Y no se le puede catalogar moralmente como los seres humanos. La vida de un ser humano tiene valor en sí misma. La de los animales no. La de los animales tienen valor en función de cómo nos tratamos cuando tratamos con el animal. Por ejemplo, si yo le tiro piedras a un perro, es infame. Porque yo me estoy maltratando cuando trato así al perro. Pero si yo mato al animal para comer, o yo mato al animal para trascender, entonces está justificada su muerte. Lo que no está justificada es para divertirme. Por eso yo no digo que los toros sean una diversión. Lo que no está justificado es para entretenimiento. Por eso yo no justifico que las corridas sean entretenimiento. Las corridas, como ir a la iglesia, es uno de los actos más maravillosos. En la iglesia católica, donde va usted y voy yo, vemos un sacrificio. La muerte de un hombre, golpeado y apaleado. Estamos celebrando, no lógicamente en un sentido de alegría superficial su muerte, sino una salvación, una muerte que realmente tiene un significado profundo. Ese es el significado que hay detrás de la tauromaquia, del que se desprenden una serie de valores que luego hablaremos, porque la tauromaquia tiene valores, si no, no tendría sentido y sería una carnicería por la que se justifica la tauromaquia. Pero ven que esto es más profundo que la cosa de pobrecito el perrito que va cojeando. O sea, esto estamos hablando del destino del ser humano. O sea, ser taurino es el destino del ser humano. Ahora, usted dice que no piensa. ¿Usted por qué dice que se piensa el toro? Bueno, ¿Qué argumentos hay? Hay más que razones, demostración clara y evidente y probada, y para eso hay N videos ya gracias a las nuevas comunicaciones, nuevas formas de comunicación. Sí, claro. Miren, por ejemplo, como una vaquita en un video que... Tengo muchos videos, muchos. Pongo un solo ejemplo. Sí. Una vaca en una lechería aprende a hablar, a quitar el cerrojo y abre el portillo y les abre el portillo a las otras vacas. ¿Eso qué significa? Que razona y que piensa, y está demostrado en estudios también hechos por eminentes pensadores científicos, por eminentes maestros, que los animales piensan y sienten. Y divertirse entonces con un espectáculo como este, lleno de sangre, dolor, lo que llama la sangre en la arena, es propio de gentes sádicas, perversas, y eso es lo que son ustedes los taurinos, porque se divierten viendo ese animal allá, como lo cruelmente lo burlan y finalmente lo masacran. Y si obviamente miramos cada uno de los componentes de la tauromaquia, son absurdos. Mentira. Porque la plaza de toros es redonda, primero, para que el toro no tenga la posibilidad de arrinconarse en la esquina. Claro, tú te encuentras un rincón en cualquier sitio. Porque el haces de un rincón rojo, un círculo. No, hombre, claro. No. Por eso cuando muere el toro se va. Tiene sus razones. Y obviamente todas son amañadas para hacer ver al torero como un héroe. Cuando vemos que el torero lo que ha sido es un hombre sufrido, generalmente muy pobre cuando joven, que finalmente ve en el toreo la salida para reconocimiento, para que su ego se perpetúe y para hacer mucho dinero. Esto es la clave del socialista. Estoy viendo el alma del socialista. Sí, claro, todo lo petrista. Que mira, dice lo primero que el torero es pobre y que como es pobre tiene que buscar una salida. Es decir, ya está con la conciencia de clase de que el pobre es malo porque es pobre. Lo segundo, no ha dicho que somos sádicos. Todo eso es una gran mentira y una gran patraña. Lo que está diciendo, las taurinos son las personas más maravillosas que yo me he encontrado en la vida porque tienen cero resentimiento. Por eso no insultan, ni les dicen sádicos a los antitaurinos. He dicho ya y he demostrado con razones, no con videitos que tengo en mi casa, que nada tiene que ver con divertirnos la tauromaquia. Uno se divierte en el cine, uno se divierte bailando reggaetón, pero no se divierte yendo a los toros. Uno va a los toros a ver cómo el ser humano es capaz de conquistar y de superar la fuerza iracunda de un animal bravo. No es un perrito, no es un gatito, es un animal bravo que lucha descorazonadamente por matar al torero. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Así que me dice que hay inteligencia en los animales porque pueden abrir el cerrojo de una puerta. Yo en un estado de excitación o en medio de un terremoto sin pensar, tengo el instinto de abrir también la puerta, porque quiero salir escapando. Pero no por eso se puede suponer que yo he tenido en ese momento un estado de lucubración mental. Estamos hablando de la vaca. Pero es que la vaca no está en peligro. No, pero claro, pero como la vaca no es un ser humano, tengo que poner un ejemplo que me permita encontrarme en una situación parecida a la de una vaca. La vaca, lógicamente, la vaca ha reaccionado de una manera instintiva
lo cual no significa que tenga que tener inteligencia, una inteligencia humana, en el sentido humano, de la misma manera que yo, siendo humano, muchas veces tengo reacciones instintivas que no proceden de mi inteligencia, sino que proceden del miedo, de la costumbre o del autoaprendizaje. Es decir, vamos a ser serios en ese sentido. Pero yo quiero ir a lo esencial de los toros. Lo esencial de la tauromaquia es que, y además fíjese, cuando yo escribí por qué debería ser taurino y escribí estas razones, luego me dije algo. Luego me dije, ahora me voy a ir a conocer a los toreros. Y si los toreros son, como dice este señor, gente sádica y que disfrutan matando al toro, yo quemo el libro. Porque hay que tener en cuenta que yo vengo de un mundo antitaurino. Yo no tengo ninguna relación con taurinos, salvo la que se ha generado después de mi publicidad. Son maravillosas personas, tienen educación, te miran a la cara. La gran mayoría de ellos son religiosos. Sus mujeres no son feministas porque tienen a un hombre al lado y no a un reggaetonero de gimnasio. Es decir, pero es que no solo eso. Me voy a las escuelas taurinas, donde están niños aprendiendo a ser novilleros. Niños de 10 años que me llegan, me miran a la cara y me sacuden la mano, diciéndome señor. Es el único sitio donde se te dice señor. Yo cuando miro a los chicos en la universidad y los comparo con los chicos de la escuela taurina, yo estoy seguro que todos los padres daríamos la vida porque nuestros hijos se parecieran a eso. Por lo tanto, yo solo puedo entender que todo lo que hay detrás de la tauromaquia es una estrategia para animalizar al hombre, no para humanizar al animal, porque los animales no pueden ser humanos porque no pueden tener derechos, porque no son capaces de asumir responsabilidades. Es para que el ser humano se baje a la altura de un animal. Eso es lo que hay detrás de ese mundo pérfido. Los jóvenes de hoy que se escandalizan con la tauromaquia son unos blandiblú. No han sido capaces de ver la realidad, no salen del TikTok. Se ponen a llorar cuando el novio le dice que ya no le quiere. Son resilientes, no, son estúpidos. Son blandiblúes, no tienen nada. Esos son los problemas que tenemos de educación, procedentes de unos padres que han abandonado a sus hijos, que... No voy a negar que haya culpa en un lado y en otro, pero los niños de hoy día, un chico de 15 años hoy antitaurino, lo único que demuestra es el fracaso de la sociedad en el que estamos. Y se lo tengo que decir, todos los chicos antitaurinos son unos peleles mentales. ¿Peleles mentales? ¿Qué te parece, ver, Omar? Orlando. Bueno, perdón. Antonini, primero que todo, usted mezcla una cantidad de emociones porque las está exponiendo con mucha pasión, con ideas. Eso todo es subjetivo, respetable allá su forma de pensar. Pero cuando hablamos de manera objetiva, ciertamente imparcial, tenemos que reconocer algo que usted dice en otro tono. Dice que el toro lucha contra el torero. El toro lucha para defenderse. Es una reacción que él tiene instintiva, el ataque por la defensa. Y obviamente el toro tiene derechos, como los tienen todos los animales, no solo por razones éticas, como lo habla muy bien Peter Singer, a quien admiro profundamente, sino también hasta razones legales, muy argumentadas. Miremos la Corte Constitucional en Colombia. Me encanta una que permite que los niños, que las mujeres aborten hasta los 9 meses. No, me encanta esa Corte. Porque esos son aguacates confundidos con peras. Qué pena. No tenemos por qué hablar acá de otra cosa que de toros. Ya. Estamos hablando de la vida de los animales. Pero no de los abortos. Pero no de la vida de las personas. Eso es otro tema. Eso es otro tema, ¿verdad? Eso no cuenta. No, es que estamos hablando de, vale, de los toros. Sí, señor. Entonces aquí hay razones de peso para decir que los animales tienen, ¿cuáles? Tienen el derecho. Dime alguna. Deme alguna razón de por qué la tienen. Simplemente porque sienten, son sintientes como nosotros También mismos. siente una ameba y un pulpo. No tienen voz como nosotros, voces humanas. Ese es un aprovechamiento, una explotación que hace el hombre de esos pobres animales, que los ha ido seleccionando y seleccionando por su bravura para divertirse, para distraerse, para aplaudir entonces esa forma de crueldad animal. No es cierto. Bueno, señor director, sí, que muy bien. A ver, chévere, los oyentes, a ver, bien, todos. A ver, opiniones. Vamos a escuchar las opiniones. A ver, ¿quién va ganando? El debate está muy bueno, aprendemos de todo, dice aquí un oyente. Sí. Y otro oyente dice, toros, ¿y dónde están los toros? Se refiere a Bucaramanga, porque sé que hay plaza, pero no hay toros, ¿no? Yo siempre he tenido una pregunta, ¿no? Desde muy niño nunca fui a toros, pero ya lo veía a través de la televisión y yo me preguntaba, si el torero es tan berraco, ¿por qué no mata el toro cuando el toro sale? Hombre, pero esa pregunta es absurda.
Esa pregunta es absolutamente absurda. Nuevamente queremos comparar al animal con la persona. Eso es como meter a dos... Mira, es algo tan infame como querer decir que es lo mismo que dos gladiadores matándose en un coliseo. Hay una diferencia muy importante, que se están matando dos seres humanos, pero en una plaza de toros no se están matando dos seres humanos. Es un animal y es una persona. Es que el problema que hay en los animalistas es que eso, al no entender esa diferencia, ya todo se pierde. Ya todo se pierde. ¿Cómo va a matar al toro cuando sale? El toro se lo lleva por delante, el toro son 600 kilos. ¿Entiendes? Es una bestia, es una mole. Cuando coja el torero lo levanta 25 metros. Yo lo que no soporto son esos antitaurinos que se la dan de que no les importa nada la vida del toro, ¿eh? No les importa nada. Es pura mentira y retórica, porque cuando cogen a un torero dice merecido lo tiene. Esa es la humanidad que destilan, una humanidad por medio de la cual le vale más el toro que la vida del torero. Merecido lo tiene. La caridad cristiana dice que ponga la otra mejilla, pero no la pone, porque es mentira. Hablan de que la vida de los animales, pero luego no se retuercen cuando hablamos de la vida de los no nacidos, sí, o de los mataderos, por seguir hablando de animales. No hay ningún problema. Antes le dije a Orlando que era coherente porque es vegano, y él no come carne. Y en ese sentido es coherente. Es coherente. Sí, así no estoy de acuerdo con usted. No. Ni usted está de acuerdo con él. Es coherente. Coherente en eso. Coherente es, en términos lógicos, es coherente a pesar de que no esté nada de acuerdo con lo que dice. Pero sí es coherente en lo que piensa. De lo que dice usted, porque lo que dice él sí. Además es católico, lo cual está en contra de los abortos, ya por hecho, lo cual lo sigue haciendo. Claro que sí. Lo sigue haciendo coherente. Sí, es una persona coherente, lo cual no quiere decir que porque sea coherente esté en el acierto. Eso es otro asunto completamente distinto. Ahora, ustedes, cuando muere un toro, cuando muere un torero por culpa del toro, ¿usted qué dice? Murió en su ley. Simplemente murió en su ley. Él sabía que se estaba arriesgando, y buena parte de la actuación entonces del torero allá para ganar muchos vítores, muchos solés, es precisamente arriesgarse. Les contaba la anécdota de Pepe Cáceres, más clara para dónde. Y por supuesto, el toreo es el enfrentamiento desequilibrado entre un hombre y un animal. Desequilibrado, y lo expliqué al principio, porque el hombre se prepara todo lo que quiera. Años, si se quiere, antes de salir allá. Eso sí no lo ha respondido. Eso no lo ha respondido usted. Y el toro no se prepara. Eso fue una para nada. Eso. No tiene entonces ningún equilibrio. Ese es otro criterio de justicia, que no es un criterio de justicia, que es el de la supuesta igualdad, que tanto le gusta a la izquierda. No hay paridad de condiciones. Pero es que la igualdad es infame. Porque si hay igualdad, muchas veces se dice es que el torero se prepara, y además el torero tiene capote y tiene espada. Quítenlo para todo, engañar. Pongámoslo desnudo al uno y al otro. Eso sería una verdadera masacre. Sabemos lo que va a pasar si ponemos absolutamente desnudo al torero y al toro, y es que el torero va a morir. Por lo tanto, la igualdad, en este caso, es absolutamente antihumana y asesina. El verdadero criterio de justicia que hay detrás de la tauromaquia no es el de la igualdad, sino el de la lealtad. Dios mío, qué bien le irían a las parejas si fueran leales en lugar de ser feminísticamente iguales. La lealtad. Y la lealtad significa que el torero no se puede inventar las normas en función de cómo vaya aconteciendo la corrida. La lealtad significa que el torero no puede sacar un cuchillo por detrás y metérselo al toro para rebajarlo un poquito más porque todavía le parece. La lealtad significa que el torero no puede matar al toro de cualquier manera. La lealtad significa que si no lo mata y no lo mata como hay que matarlo, se saca y el torero no vuelve a ir a esa plaza y posiblemente no vaya a ninguna otra plaza. Es la lealtad. Por lo tanto, la tauromaquia nos está mostrando una manera de relacionarnos con las cosas a partir de la lealtad. Lealtad que es la que nos falta hoy con los hijos. Lealtad que es la que nos falta. O sea, es la lealtad lo que necesita la sociedad. Y lo que nos sobra son criterios de igualdad. Igualdad entre el hombre y las especies, especismo, igualdad del hombre y la mujer, feminismo, igualdad del hombre, de los españoles y los indígenas, indigenismo. Esas igualdades nos sobran. Sin embargo, Orlando está utilizando ese criterio de igualdad para establecer un criterio de justicia. Y yo parto de la mayor. Ese criterio es infamemente inhumano. Ahora, bueno, le voy a... Justicia. Justicia. Es justo entonces que se enfrente un hombre con todos los conocimientos que tiene sobre cómo va a proceder el toro contra un animal que no ha conocido nada de lo que le espera en la plaza. Es justo. Espera, es justo. Sí. Justo como denunció un comentarista taurino de Todelar hace muchos años, en 1978 escribió su libro, 2 libros. El segundo se llamó El Veto,
¿Por qué? Porque era comentarista taurino y un día dijo en un libro, ¿cómo es posible que aquí y en los lugares donde hay toreo se prepare al toro antes de salir a la corrida la noche anterior con varetazos en Eso los es mentira. riñones? Yo lo he visto, Lo eso es denunció mentira. Paco Luna, comentarista Eso es taurino mentira. en Colombia. No es mentira, es No, completamente cierto. Eso no es cierto. Y que Cierto. se drogan al toro, todo eso son falacias. No, eso es son mentira. verdades. No, no se ve al están toro en cuando sale. En ese libro de Paco Luna. Paco lo Luna invito habrá a que dicho lo busque. barbaridades en ese libro. Es paisano suyo. Comentarista taurino de Cali. No, Paco Luna es de Cali. No, caleño. pero él es español que se radicó en Cali. ¿Ah, sí? Sí, él es nacionalizado, Ah, claro. vea. Él ya murió. Un torero Murió. pesa 60 kilos. Un toro Sí. llega a pesar 600 kilos, 500, 600 kilos. Es decir, un toro son 10 toreros. Un toro son 10 toreros. ¿Ok? Un Es toro que- son En fuerza. 10 toreros, claro. Sí. En masa corporal. En masa Pero corporal son 10 toreros. simplemente- Lo cual quiere decir que si el torero no se prepara y vive para torear, porque además tiene que tener en cuenta una cosa, el torero no se está preparando para ver cómo mata al toro. Para matar a un toro no te tienes que preparar, coge una pistola y le pega 3 tiros. No, es que eso no es la tauromaquia. El torero se tiene que preparar no solo para matar al toro, sino para matarlo de una manera muy determinada, que es toreándolo. Señores, Sí. es que eso nos ha olvidado que el torero tiene que hacer trascender al público. Que esto no, por eso se tiene que acercar al toro, por eso tiene que hacer portagayola, por eso se arriesga. Si el torero su función fuera matar al toro, no asumiría ninguno de los riesgos que está asumiendo. Es que es evidente, esos riesgos que asume por alguna razón que va más allá del toro y que va más allá de la muerte del toro y que tiene que ver con esos valores de valentía, lealtad y entrega, que son los valores que se Ahora- desparraman de la tauromaquia. Ahora, Orlando, mire, la primera ciudad en Colombia donde se prohibió que llegara un circo con animales fue este señor. ¿Qué opina usted De los de animales los allá animales esclavizados. que en sean los circos. utilizados por el circo? ¿Está de acuerdo o no? Bueno, pues mira, yo te voy a decir una cosa, te voy a poner otro ejemplo mejor. Me han pedido que apoyara la pelea de gallos, ¿vale? Que es otro tema candente. Sí, claro. Estoy en contra. Sí. Fui a una pelea de gallos. Sí. ¿Y por qué estoy en contra? Estoy en contra porque ahí no se enaltecen los valores que se enaltecen en la tauromaquia, porque allí lo que hay son apuestas, fundamentalmente. Porque allí el hombre no va a trascender, porque no hay una mística detrás de eso. Sí, claro. Porque lo único que se hace es que se maten esos dos pollos o gallos para que uno gane plata, la pierda y se le pongan además un pilón artificial. Ahí estoy en contra, pero porque yo no estoy en contra de que muere el animal. Es que querer que los animales no mueran es verdaderamente un ecocidio. Yo lo que estoy en contra es de la manera en la que el hombre se relaciona con el animal. Es ahí donde nosotros tenemos que poner el juicio moral. Claro. Y en la tauromaquia, yo le puedo asegurar, y yo invitaría, seguramente me la rechazará Orlando, a que venga a conocer a toreros, no a la plaza de toros, a conocer amigos toreros. Y chicos que están estudiando en escuelas Sí, claro. taurinas Sí. y van a ver claramente cómo no son asesinos, son las mejores personas de la sociedad y este mundo necesita más toreros. Si tuviéramos más toreros no tendríamos feministas y no tendríamos a Petro en el gobierno, lo cual sería un gran claro. alivio para la humanidad. Pero ¿y qué opina entonces de los circos que utilizan los animales? Bueno, pues yo de los ¿Está de circos- acuerdo? Pues sí, en principio sí. Sí, está de acuerdo. Sí, claro. Sí, ¿Ya? sí. Mire, usted sabe, Sí. mire, hay un acto, no sé, hay un acto que de los hermanos Gasca, no sé si usted lo vio, y es ¿por qué los muy elefantes divertido. no, por qué los elefantes comienzan a bailar? ¿Sabe quién lo hacen? Con candela. Entonces ellos comienzan y le ponen la música a medida que está con la candela ahí, le ponen la música y entonces cuando ya haya la presentación le quitan la candela, pero le ponen la música. Entonces ellos comienzan a bailar. Así lo hacen. ¿Usted está de acuerdo con eso, Antonini? Pues mire, yo lo que le voy a decir ahora mismo es que nosotros habíamos venido aquí a debatir de, es que le toros pregunto, pero- Ve. y no de abortos, ¿verdad? No, pero- Entonces tampoco hemos venido aquí a debatir eso. Ah, Pero Yo- tiene, bueno. pero tiene Es que relación. yo- pero es pero que yo- tiene relación. Pero vamos a ver. Es lo mismo, es pero vamos a ver. crueldad animal, Es que yo no voy al crueldad, circo. crueldad. Yo no voy al circo. Si las personas van al circo para entretenerse, no es lo mismo que cuando se van a los toros. Es que si los toros fueran entretenimiento, yo no apoyaría la tauromaquia. Es que ese es el asunto. El asunto está en... No es entretenimiento. ¿Y los toros no son entretenimiento? Te puedes entretener, pero no es su función el entretenimiento. Pero Igual se que- entretienen, igual pero que- se entretienen. vamos a ver, Claro, ¿a quién sí. te puedes entretener Bueno, en la misa Alfonso. escuchando al sacerdote? Y uno no va a misa a entretenerse, Dios santo, que
vamos a que dejar claro la Pero- cosa. En la tauromaquia no está para entretenerte, está para hacerte mejor persona, En porque su- es pedagógica. Pero en su inmensa mayoría la gente va a entretenerse. Eso es un problema Miremos de la el gente. toreo en Eso los es un pueblos. problema de la gente, Y la no gente, de la tauromaquia. aquí en Colombia, si no había toros en las ferias, fiestas de cada año, no eran fiestas. Bueno, claro, Hoy que en es día una fiesta, eso como se ha el- eliminado paulatinamente. Como el Domingo de Resurrección es ¿Por una qué fiesta. no hablamos, Ah. ¿por qué no hablamos de un degeneramiento del toreo que se llama en Colombia las corralejas? Que es algo macabro, perverso. ¿A qué va la gente allá? A divertirse y a aplaudir a los manteros. Y cuando el toro coge un mantero, todo el mundo empieza a gritar. Como en una plaza de toros, cuando el toro finalmente logra coger al torero. La gente empieza a gritar. Ahí sí sale esa emoción que dice, ole, mate el toro, ole, torture el toro, pero ole no, cuando el toro coge al torero. Yo a borrachos no defiendo. Lo que hagan gente borracha y drogada no me interesa. Yo defiendo a las personas que encuentran en la tauromaquia, porque yo no defiendo a las personas que van a los toros ni a las personas que van a las corralejas. Cada uno es dueño de lo que hace, me importa nada. A mí lo que me importa son aquellos elementos que hacen mejor al ser humano. Y desde luego la tauromaquia sí hace mejor al ser humano y he dado los argumentos objetivos de por qué lo hace. No, Ahora, que luego eso haya no uno es que cierto. llegue con una botella de litrona, o que llegue con una cerveza, o que llegue drogado, eso es un Y problema. las de él. botas, A ¿qué mí no hacemos me con las interesa. botas? Porque es famoso llevar porque la haya- manzanilla y Porque haya, tomar- hombres que, porque tomar. haya hombres que maltraten a sus mujeres, no por eso los hombres somos maltratadores, ¿verdad? O porque haya matrimonios que se rompan, no por eso el matrimonio haya que romperlo. Hombre, ya está bien, ¿no? O sea, porque te sienta mal comer jamón ibérico, no por eso el jamón ibérico tiene que estar prohibido. Tiene que estar prohibido a lo mejor tú, pero no el jamón. Pues a eso es a lo que me refiero. Ajá. Es que asociamos cosas que no son. Cosas que no son. Acabas con la tauromaquia y acabas con una fuente de estima, de heroicidad, con valores que enaltecen a las personas. Y lo sustituye por la mascota y por el perrito en casa. Mire, Personas que aquí- han dejado de tener hijos. Sí. Y esto sí tiene que ver con la religión católica. Las personas han dejado de tener hijos porque han empezado a tener perros en casa. Y los perros se han convertido en un sustituto de los hijos. Pero en lugar eso, de tenerlos en el eso campo. no es así, exactamente. No, eso es La completamente gente hoy así. en día, los jóvenes, las jóvenes parejas, han determinado no tener hijos o tener uno nada más porque le tienen miedo al futuro. Ya ven claramente cómo se está conmocionando cada vez más Pues el para planeta. combatir ese miedo al futuro ¿Y necesitamos qué valentía, tenemos? la valentía que viene de la tauromaquia. Me- Necesitamos lealtad No. y entrega. Esos son los valores. Si tú tuvieras esos valores en la sociedad, las personas tendrían niños porque serían Antonini, valientes. Pero ¿Te das Antonini, cuenta que perdón. los problemas de la sociedad vienen del vacío de la Le, tauromaquia? le voy a leer Antonini, le voy a leer Antonini. le voy a dar un comentario que le favorece a usted, que son muy pocos los que le favorece a usted, Ya me Antonini, imagino. pero le doy uno que le favorece a usted. Dice, yo estoy de acuerdo con Antonini. En los estadios se mata gente, se matan entre ellos. Yo no he visto ninguna corrida de toros donde haya un problema en el mundo donde se haya matado gente. La única es en Bogotá en la década del 50 donde llegó Rojas Pinilla y mató un poco de gente. Eso es lo único. Aquí- Ese le favorece a Pero usted. si es que el público, mira, el público cuando va a la plaza de toros, Sí, claro. va con corbata. Bueno, no todos con corbata, pero van bien vestidos. Pero cuando uno va al fútbol, explíquenme qué es lo que ocurre en los estadios. La gente insulta, se demacra. Cuando a mí me dicen, ¿prohibirían los toros el fútbol? Desde luego que prohibiría el fútbol. Porque lo que se desprende del fútbol, cuando yo veo a la gente allí, desde luego no tiene nada que ver con los toros. Ajá. La gente, el respetable. El público no, el aficionado. Llega allí de una manera completamente distinta. Si nosotros vamos eliminando los espacios en la sociedad donde las Claro. personas se visten bien, van bien arregladas y van Sí. a trascender, la sociedad se va quedando sin esos espacios y los va sustituyendo por espacios de demacración. Si los jóvenes hoy día, en lugar de ir a los toros, van al reggaetón, escuchan reggaetón, van a los gimnasios y van de reggaetoneros estúpidos, como tengo a mis estudiantes, que están completamente acartonados. Ese es el problema que tiene hoy la sociedad, que luego se desparraman un montón de otras cosas, falta de fe, pero vienen de esos principios elementales. En la época, mira, la lucha de la tauromaquia Sí. es una lucha que no va a acabar nunca. En el siglo XIX, Juan Valera, un escritor español, antitaurino, sí. decía que había que prohibir las corridas por la seguridad del torero. Todavía no había llegado el animalismo y entonces el toro no pasaba nada que muriese. El problema era que el torero podía morir. Hoy día es al contrario. Hoy día pasamos del torero al toro. Sí. Pero siempre esa lucha la vamos a tener porque la tauromaquia encarna los valores de la libertad.
Sí, claro. Y esa lucha es una lucha que cuando nos muramos los que estamos aquí, los próximos que lleguen, tendrán que volver a pelearla. Es inevitable. A ver, don. Luchamos contra la mediocridad del hombre que se hace llamar antitaurino y de los jóvenes que hoy día están Rubén, completamente como dice el entortados. público, como dice don Francisco, ¿qué dice el público? Rubén Darío Balbuena dice, mis respetos, doctor Orlando, lo conozco y sé de su persona. Bueno, es la palabra, no sé de su persona. Un saludo. Si Antonini esta noche habla de tauromaquia, ya lo sé todo. Bueno, perfecto. Pero no va a ser así, ¿no? No, esta noche, la conferencia la sobre conferencia es qué? diferente. La conferencia de esta noche es sobre empresarios, sobre libertad, sobre capitalismo. Bueno. La conferencia de esta noche es como hacerte mejor persona. Bueno, perfecto. Bueno. Tenemos ahí comentarios sobre tauromaquia, sobre el debate. Sí, pero voy a omitir algunos porque, Sí, claro. porque yo tengo un filtro en Facebook y las personas que pongan groserías no les sale el comentario completo. No, ahora vamos a hacer. ¿Serán taurinos los de la grosería? Dice, o antitaurinos? ¿Quiénes son los- perdón, voy a leer. ¿Quiénes son los que insultan? ¿Taurinos o antitaurinos, señorita? Ambos. No creo. Digo de ambos. Bueno, dale. Los conozco. Dice, Enrique Herrera dice, me caía bien Antonini, pero con su pensamiento taurino perdió mis afectos. Toma ya, Es eso tan sí que es una gran cobarde, persona. es tan cobarde el torero que no es capaz de enfrentar al toro desde el principio y envía a su cuadrilla para menguarle la fuerza y después sí lo ciñe frente a frente para salir victorioso. Jorge Eliezer Hernández dice, quiero felicitar al programa Alfonso Pineda Chaparro por tan ameno debate. Felicito a Orlando por lo mesurado de su exposición animalista, pero también mi felicitación para Antonini y su explicación sobre el invento de la Corte Constitucional sobre los animales sintientes. Dice Pablo Monsalve, es tan palabra censurada Antonini que se mete con las mujeres y los jóvenes. Puede ser mi hijo por la edad y se mete con Petrico. La violencia en los hogares y en los hogares aumentó. Bueno, es que no puedo leer comentarios mal redactados. Sí, claro. No entiendo. Sí, claro. Para Antonini lo que los animales quieren es una orejita color arcoíris que encarne la lucha y la igualdad por las generaciones de cristal. Y de resto son saludos de la gente que quiere participar por el concurso. Al concurso de Sí, mañana, sí. así que... Bueno, Antonina, también aquí nos dice un hombre que ama el arte. ¿Es la tauromaquia un arte? Sí. Sí, ¿por Esa qué es más arte? importante. ¿Por qué es arte? Porque trasciende al hombre de su cotidianidad y de su mundanidad. Ajá. El torero representa lo femenino, fíjate cómo va vestido, va entallado, va con traje de luces, se mueve como una mujer, su verdadero acto no es la muleta, sino que es la muñeca, y torea frente a la fuerza bruta, ciega, muda y sorda que encarna el toro, que es el sinsentido del universo. Evidentemente el hombre gana la batalla porque precisamente, igual que Cristo muere en la cruz, estamos determinados a salvarnos. El arte nos hace mejor persona y la tauromaquia hace mejor persona a los que vamos y a los que no vamos. Sí, aquí hay una para Orlando. Señor. Dice, con mi respeto es para Orlando, a quien conozco y reconozco. Entonces Orlando no está de acuerdo que maten el toro. ¿Por qué entonces Orlando no está de acuerdo que maten la gallina para comérsela en un asado? ¿O la vaca para comérselo? ¿En eso sí o no está de acuerdo? No estoy de acuerdo, yo soy vegano, por supuesto. Y eso involucra una serie de principios básicos alrededor precisamente del reconocimiento de los animales como seres sintientes. Eso es lo básico y lo fundamental. Y desde luego la dignidad, qué palabra, ¿no?, que tienen los animales también. Pero yo sí quisiera referirme a esa parte que menciona Antonini sobre que el toreo es un arte. Sí, pero ¿qué es arte? Arte es una expresión de la forma como el artista o la persona humana celebra lo que ve en su entorno, cómo analiza el mundo, cómo en su momento se explaya a través de la literatura, a través de la música, a través de tantas cosas que significan arte expreso. Y en el caso del toreo, entonces vamos a hablar de arte de qué, arte de torturar, porque jamás estaré de acuerdo con que eso no es así, arte de matar, arte de lograr entonces que el público se emocione alrededor de un figurín, el que llaman torero, que se está luciendo porque quiere ser famoso o mantener su fama y porque quiere mucha plata, mucho dinero. ¿Eso es arte? No, eso no es arte. O como dicen muchos taurinos, no, es que miren, por ejemplo, artistas
que plantean en sus cuadros lo que es el toreo, y por eso el toreo es un arte, ¿no? Entonces, si planteamos los artistas que pintan la crucifixión de Jesús, eso es arte, o por ejemplo, Guernica. 21 todo, tomos todo lo que se planteó alrededor de Guernica, los expresionistas en ese momento también eran artistas. Pero desde luego los artistas como Goya y cualquiera que tienen una expresión natural hacia lo trascendente, lo ven en los toros y por eso lo pintan. Si no lo vieran en los toros, no pintarían los toros. Tenemos una enciclopedia de 21 tomos de Cosío, que fue un real académico de la lengua española y un intelectual. Son 21 tomos. Hombre, 21 tomos, es que son muchos tomos, o sea, ahí hay mucho que escribir. Eso no se saca de cualquier cosa. Ya eso son pistas, no para convencer a una persona, pero por lo menos para que se cuestione. Orlando ha dicho que jamás me van a convencer. Yo creo que eso es lo que resume de alguna manera el totalitarismo de los antitaurinos. Ellos dicen no y van con el no hasta el final. Yo me abrí, siendo antitaurino, a ver las cosas de una manera más profunda de como las veía. Y eso me dio la posibilidad y la gracia de Dios de ser taurino. Bueno, no, es que me hace reír. Margarita Solís. En medio de este buen debate, no se les olvide que hoy es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. No sé. Todos lo quieren, pero nadie lo felicita. Bueno, mire, Jesús Barragán nos está escuchando. Mire, Jesús Barragán nos está escuchando Barichara. Tiene que llevarlo a Barichara, ¿oyó? A Barichara. Nos está escuchando Barichara. Y le está grabando este programa al señor David Mansur, uno de los mejores artistas que hay en América Latina. David Mansur tiene 96 años. Se levanta a las 12 de la noche. Wow. Pero mire lo que tiene. Dijo, le estoy grabando este debate para David Mansur, que es mi vecino. Mire lo que dice. Jorge, mire lo que dice. Señor. 96 años tiene. Sí. Pero sabe que David Mansur es antitaurino y él lo que más pinta son... ¿Toros? Sí, son toros. Claro. Y la actividad taro. ¿Qué piensa sobre eso? Que un tipo tan antitaurino como David Mansur, que está en contra de los toros, te doy la razón, pinta, te doy por qué. pero pinta cuadros y con eso se ha hecho famoso. Me saluda, Juan Barragán me saluda a ese señor porque yo estoy también de acuerdo con los toros. Bueno, te voy a explicar por qué le pasa eso, por lo mismo que me pasó a mí en Camboya. Porque la tauromaquia, el sentimiento de la tauromaquia, la profundidad de la tauromaquia está inscrita en el ADN de todo español y de todo hispanoamericano. Lo quiera ver o no lo quiera ver. Y la única manera para no verlo es ejercer violencia moral, física, estética contra ella. El toreo sale hacia arriba, por mucho que queramos ponerle sobre ella prejuicios morales y éticos que no van a ningún sitio. Perfecto. Pero perdón, no está subiendo, está bajando. Pero por leyes del gobierno y del Estado y una presión del Estado. No. Acá jamás. Si fuese libre, el torero... Acá jamás se prohibió el toreo en Bucaramanga y sin embargo la plaza de toros de Bucaramanga, o más bien de Girón, es la más grande de Colombia. La que se construyó es la más grande de Colombia. ¿La Milagrosa? Tiene 22.000 asientos, pero ese es su aforo. ¿Y cómo se acabó? Pero no cree usted, Orlando, de ir a toro. Pero ¿por qué? Porque había presiones de los animalistas y presiones ante los gobernantes. Y entonces, no es libre. Si la gente de verdad pensara que eso es sano y que no tiene luego no lo piensa. No tiene que ponerle bolas claro. a lo que está diciendo los antitaurinos. Estamos diciendo los antitaurinos, pues ¿por qué no seguía Pues muy simple, porque la sociedad hoy día está degenerada, porque la gente también está dejando, que usted lo sabe, de ir a la iglesia, y porque hay, por ejemplo, crisis de vocación y de fe. Hay otro valor que se me escapó de la tauromaquia, y es que el torero no ejerce una profesión como hacemos nosotros, ejerce una vocación. El torero no trabaja de torero, el torero vive de la tauromaquia, vive como forma y expresión de vida. Y en una sociedad donde los jóvenes, y no los jóvenes, tenemos una crisis vocacional, donde solo vivimos para el bolsillo y no para el corazón, qué bonito sería también rescatar las tauromaquias desde esta perspectiva. Bueno, doctor Orlando, ¿no hay como una doble moral cuando se dice, bueno, yo soy vegano, yo no consumo carne, entonces las gallinas para matarlas y el ganado para matarlo, y resulta que la gente trabaja y de eso vive, y qué sería de esto si no matáramos las gallinas y las vacas? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Tenemos una economía que gira alrededor precisamente de que la gente por cultura se alimente de carnes, de productos lácteos, etcétera, etcétera. Y eso no se acaba de la noche a la mañana. En el mundo los veganos somos muy poquitos, pero esto va creciendo y creciendo, y entran en razón cada vez más muchas personas, no solo jóvenes, sino adultos, que ven cómo hay
una inconsistencia Sí. entre lo que significa respetar a los otros animales no humanos del planeta Bueno. y lo que es Tenemos que terminar, matarlos. quisiéramos seguir, Ah. pero es que en Caracol están solicitando a Antonini Se han y hecho entonces taurinos. sí, no, De lo de Caracol. no, exacto. Bueno. Entonces, Hay una agenda. tiene una agenda, a ver, cuéntenos. Una cosa, ¿aceptaría usted un libro cómo ser un buen ¿Cómo es? ¿Cómo ser un buen qué? Yo se lo regalaría. No, ¿por qué debería ser taurino? Pues, es un usted- libro que escribí en el año 2020. ¿Usted lo recibiría? Yo estoy seguro que todo lo que signifique leer a la contraparte es bueno. Bueno, Claro. oiga, venga. Hay más ¿Cuándo le va- argumentos. Es que así es que debe ser, No, director. claro. ¿Y cuándo le va a entregar el libro yo usted se lo- para que haya una foto, No, Cristian? y le quiero decir algo. Seríamos un país mejor si este tipo de debates se Claro. dieran todos los días en todos los ámbitos, y En no los ámbitos, simplemente exacto. conversatorios. Sobre cosas todo con la Antonini- altura y la argumentación que ambos han tenido. Antonini, ¿hasta cuándo va a estar en Bucaramanga? voy a estar hasta el sábado por la sábado al mediodía. Él- Yo quiero que radiografíe algo porque no nos ven los oyentes. Yo le quiero dar un abrazo, le quiero dar un No, saludo pero personal a este hombre. Claro, eso. Eso. Ahora llegará la foto. Pero vete con la foto, no venga la foto. Muy bien, muy No, bien. que la foto no Si nos quiere están decir que viendo es que en yo vivo, estoy de acuerdo no con pasa él. nada. Ahorita tomamos la foto. Ahorita tomamos la Es para foto. que es para que los propios radioyentes Bueno, sean vamos a testigos mandar, de esto. vamos a mandar la. Mire, además una Bueno, cosa. un mensaje. Orlando tiene el programa de televisión más visto en el departamento de Santander De Corrillo, ¿no? de Corrillos Televisión. Se llama Que Que hablen hablen los los Que hablan animales. los animales. Oiga, bueno, Y no ¿y habla. cuándo le No, va a no, entregar pero- el libro usted a Orlando? Porque eso tienen que tomarle una foto. Eso Bueno, tiene- sí, nosotros- ¿Cuándo? Él ¿Usted hasta está- cuándo va a estar acá? Sábado, mediodía. Bueno, yo me encargo de hablar con él ahora y os digo la cita y la hacemos en directo si es posible. Algo importante. Oiga, ¿qué tal? Bien. Para el programa. Cuando se tiene argumento, cuando Y se además tiene no solo cultura, eso, yo- educación y respeto, esto se puede Y hacer. Orlando Claro. sabe que yo como católico Yo- voy a rezar por él y rezo por sus intenciones. Es decir, una cosa son las ideas Por la y otra cosa es la conversión humanidad. a Lo que pasa es que lo que Va pasa de es que retro. lo que pasa es que Orlando es muy modesto. Aquí no hay toros, es por culpa de él. No, en serio, es muy modesto. ¿Cómo construye? Corridas. No, Toros por sí eso, hay, no hay corridas. corrida de toros. Es por culpa de él. Porque él, todas las actividades taurinas hacía marcha. Y peleaba Protestas. y protestaba. Entonces, la Lo que gente pasa es no que él iba. es muy- Y- no, y- es decir, mire, la mejor Debates. la mejor peña taurina que había en Colombia era la de Camisa Bucaramanga. rojas. ¿En serio? Aquí La de hay Bucaramanga. mucha Claro, música, se reunía, tenían un club profesionales. Ahora entiendo el caos de la ciudad. No, por eso. Director, pero- vámonos. director, espéreme, es que Sí. nos tenemos que ir, pero déjeme decir algo importante Claro. del evento. Todo el que le dé seguir al canal de la 12:30 AM en YouTube y el que me siga a mí Claro, en Instagram, en X, exacto. ¿sí? Vamos a hacer que si compra una boleta, ahí está mi cuenta de X para que la encuentren, la de Instagram es igual, Sí. ¿sí? Vamos a hacer que el que pague una boleta se lleve otra. Exacto. Uy, 2 por 1. Pero tienen que enviar el pantallazo. Claro. ¿A dónde? ¿A cuál número? Al 322-874-1993. Pero que también entren en el YouTube de la Por 12:30. supuesto, es que sigan a la emisora, que me sigan a mí en esas dos redes. Vamos a hacer que la gente. Porque es que no sabe la cantidad de personas que escriben. Y tienen que suscribirse. Claro, entonces. Cristian, pero vamos venga, es a que hay darles gente- la oportunidad. Hay gente que nos está escuchando por el dial, entonces, arroba. Es arroba Chris Chinchi, bueno, eso. bueno, CHRIS. Bueno, y- Arroba Chris Chinchi a los que nos A están ver. viendo. Sí. Los que nos están viendo, pues ahí está en Entonces, pantalla. les dejo esa ¿Y el número? oportunidad. ¿Y el Nos número? vemos esta Nos- noche en el evento. Les el repito el número. Nos- 322-874. Perdón, 322-874-1993. agradec- Don David, al irme, le pido el favor que recuerde los puntos de venta. Claro. Si Sí, es tan amable. por favor. y os solicito, Y señor quiero- director, con mucho respeto, 2 segundos. exacto. Mire, Lo felicito, porque estos debates son lo que construye una identidad, y yo le agradezco. una cultura, porque lo Y hicimos le- con respeto, hoy no se ha irrespetado a nadie. Y le agradecemos mucho a Orlando, Claro. porque él no acepta debates con cualquier persona, él es con altura. Gracias por venir, gracias Muy bien. por venir.
Y reitero, en Bucaramanga tenemos la mejor plaza, la más grande, y este señor no dejó ser la culpa es de él. Lo que pasa es que es muy modesto, los circos no llenan. Y gracias Antonini también por venir, por tomar pues, además se ha ganado muchas demandas, yo no sé cómo hace. El abrazo va fuera de cámaras. Bueno, oiga, sí, no, pues además inclusive expone su salud, porque eso da nervios, alguna cosa. Altera, pero gracias por venir, Orlando, en serio, muy amable. Gusto. Gracias, Alfonso, por esta invitación, y estoy seguro que Antonini comparte eso. Muy bien. Fue un debate amplio. Yo respeto, pero jamás comparto las ideas de Antonini. Otra voz. Eso muy bien. Respeto, pero no comparto. Yo respeto a Orlando, pero no respeto sus ideas. Bueno, mejor todavía. Vamos con Pipe. Comultrasan Maderas te ofrece excelentes maderas para remodelar tu cocina o renovar los closets, biblioteca, estudio y cualquier mobiliario para tu hogar. Visita nuestra sala de exhibición en la carrera 16, número 2324, Bucaramanga. Comultrasan Maderas, nuestra pasión es mejorar tu vida.